Hola, te envío este correo esperando lo puedas narrar en tu canal. Soy muy fanático de las historias de terror, pero nunca pensé en vivir la mía de esta manera. Mi nombre es Ana Trinidad. Vivo en la Ciudad de México. Tengo 28 años y trabajo en un banco. Soy soltera y tenía unos 2 años viviendo en Iztapalapa. No quedaba tan lejos de mi trabajo en la alcaldía Coyoacán, por lo que caminando en alrededor de unos 20 minutos llegaba a mi destino. Viví en aquella zona porque el departamento era pequeño, sí, pero muy confortable. Durante ese tiempo lo fui adecuando con mis posibilidades. Yo era de esas chicas que suele mucho buscar ofertas y productos en tendencia de decoración. Siempre he pensado que tu hogar debe ser un lugar seguro, así que le invertía bastante tiempo en buscar artículos para mi hogar que yo considerara lindos. Muchas veces de camino a casa, saliendo del trabajo, pasaba los tianguis y bueno, ya saben cómo somos las mujeres y su afán de comprar compulsivamente. Ni siquiera buscaba algo en especial. Aquel día me perdí entre las pacas de ropa, dejándome llevar por las joyas ocultas que de vez en cuando te encuentras. Hasta que algo en el puesto de al lado, una conversación entre una señora ya mayor y un joven de mi edad, negociando lo que parecía un cuadro con un marco plateado, con detalles en relieve que hacían pensar que era una pieza antigua, un espejo. Y aunque lucía marcas de suciedad, llamó mucho mi atención. Al final la señora se fue molesta sin comprar nada, y yo me acerqué para ver mejor. En el puesto había en su mayoría herramientas viejas y llenas de óxido, así como muebles viejos que me hicieron pensar que nadie en su sano juicio compraría aquellas cosas que saldrían más caras de restaurar. Pregunté directamente por lo que parecía el cuadro. Era más bien algún tipo de espejo que tenía la parte de vidrio tapada con una especie de película negra que no dejaba ver el reflejo. Me gustó. Realmente era una pieza muy bella. El marco tenía un estilo clásico y hasta dudé si no se trataba de plata. Claro que estaba en muy mal estado y negocié su precio con el vendedor. Y al final de cuentas me lo dio a un precio que yo dudé que valiera. Pero ya estaba decidida en comprarlo, así que me bajé. Llegando a casa, lo primero que hice fue lavar el espejo. Era mediano, de unos 30 por 40 centímetros. Estuve tallando por bastante tiempo el cuadro, quitándole el sarro y la suciedad que parecía grasa. Y fue ahí que noté que la película negra, que parecía tapar el espejo, se le iba desprendiendo. La retiré con cuidado y me alegró mucho ver que el vidrio del espejo estaba intacto. Parecía realmente nuevo. Supuse que aquella película oscura lo había ocupado para cuidar el cristal, aunque después me daría cuenta que tal vez era para que nada dentro del espejo saliera. Pasaron algunos días y coloqué el espejo en el centro de la sala. Le di un toque al espacio que tenía. Se veía muy fino. Estaba feliz de mi compra. Recuerdo que me tomé muchas fotos con él, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo más ocurriera. Entré al apartamento ya anoche y lo primero que noté es que el espejo estaba inclinado. Supuse que era normal que se hubiera movido. Tal vez estaba mal colocado, ¿no? Pero aquello se hizo tan recurrente que después de ese día, cada tarde que llegaba a casa, encontraba el espejo en la misma posición inclinada. Un día, mientras cocinaba algo de cenar, escuché algo. La risa de una niña. Una risa en el área de la sala. Puse atención para saber de dónde provenía el ruido.
Pero al no escuchar nada, continué con lo que hacía. Esta vez era claro que el sonido venía de la sala. Me asomé rápidamente y vi apenas de reojo cómo una sombra se escondía detrás de la cortina que llegaba al piso. No sé qué pensé en aquel momento, pero corrí con desesperación y levanté la cortina. Pero claro, no había absolutamente nada. Así fue como empezó todo. Después de aquel día, fue como si algo tuviera el poder de manifestarse en mi hogar. Por las noches, ya en mi habitación y con la puerta cerrada, escuchaba cómo el sonido de pasos caminando inundaban el ambiente. Me quedaba en silencio para escuchar mejor y estar segura que se escuchaba en la sala. Y sí, sabía que el ruido venía de ahí, pero por varios días intenté ignorarlo. Me ponía a ver videos por las noches y en ocasiones me dormía escuchando cánticos religiosos. Pensaba que así estaría protegida, pero las cosas en casa empeoraron cada día más. Lo que sea que llegó a mi hogar, ahora no solo caminaba en la sala. Una noche, el sonido de alguien tocando la puerta me despertó. Busqué mi teléfono en la oscuridad y vi que eran las 2:30 de la madrugada. La luz de la cocina estaba encendida y debajo de la puerta podía ver la luz entrar, pero también se veía la sombra de algo, como si alguien estuviera parado detrás de la puerta. De nuevo un impulso me hizo pararme nuevamente para abrir la puerta y darme cuenta que detrás de esta no había nadie, ni ahí, ni en todo el apartamento. Pero algo llamó mi atención. El espejo estaba de nuevo en otra posición. Después de esto, no pude evitar contarle a mi mejor amiga lo que me ocurría. Sentí que era tonto hablar con alguien, pero tenía que desahogarme. Mi lugar seguro se había convertido en un espacio lleno de oscuridad, donde ya no podía estar tranquila. Extrañamente, ella me escuchó e intentó comprender mi situación. Me dijo que llevaría a alguien que me ayudaría con lo que estaba en mi casa. Yo no sabía qué pensar, pero al ser la única alternativa que tenía, decidí darle una oportunidad a cualquier tipo de solución. Vería a la conocida de mi amiga el día siguiente, pero aquella noche un presentimiento me hizo retirar el espejo. Lo encinté para tapar el reflejo y detrás de este pegué una estampilla de San Benito. No me atreví a tirar el cuadro. Para empezar, no estaba segura si aquello que ocurría en mi hogar tenía que ver con él, pero lo saqué al patio. Mientras intentaba dormir, los pasos esta vez parecían más violentos que nunca. Era como si alguien corriera en la sala de la casa, como si algo estuviera más violento que nunca. Esa noche no me atreví a salir. Recé con todas mis fuerzas, con toda mi fe. En mi cuarto dormí con la luz encendida, conteniendo mi miedo y mi enojo ante aquello que quería apoderarse de mi hogar, del lugar que para mí era significado de paz. Me encontré con doña Beatriz la tarde del siguiente día. Pedí un par de días en el trabajo para encargarme de ver qué podía solucionar. Doña Beatriz era una mujer que escapaba del estereotipo que yo tendría de una bruja o de una chamana. Era una mujer de 50 años aproximadamente, pero vestía elegante, sin llegar a llamar la atención de más, con el pelo y las uñas muy cuidadas. No tuve mucha confianza, pero ella me ayudó a abrirme y a contarle lo que ocurría en mi casa.
Me hizo una pregunta directa. Me dijo que todo aquello que pasaba tenía un motivo especial. No era una entidad que hubiera llegado al azar. Le dije que no sabría qué podría ser. Realmente no lo sabía, y aunque sospechaba del espejo, decidí no decir nada por temor a equivocarme. Ella me dijo que haría una serie de oraciones y entraría en algo así como un trance para ver si era posible descubrir algo dentro de mí. Colocó algunas velas en una mesa, una en cada lado de esta, y con las cortinas cerradas comenzó a rezar algo en una lengua que no entendí, mientras yo cerraba los ojos y tomaba sus manos. Su tacto se fue convirtiendo en frío, un frío exagerado. Comenzaba a quemar como si de hielo se tratara, mientras ella no dejaba de rezar, también con los ojos cerrados. Le pedí parar, mis manos se entumecían. Le pedí parar nuevamente y ella apretó mis manos para que yo no pudiera soltarlas. Y cuando estuvo a punto de jalar con todas mis fuerzas, ella me soltó. Se disculpó conmigo, pero era necesario, me dijo. Yo no dije nada y vi cómo ella se paró y me pidió permiso para abrir la puerta del patio. Asentí con la cabeza y doña Beatriz se dirigió directamente al cuadro. Sacó un pañuelo de su bolsa y lo tomó con mucho cuidado de no tocarlo directamente. Lo llevó a la mesa. Está trabajado. Estuvo en un lugar donde absorbió todo. Los objetos también ven y sienten. A las entidades de bajo astral le gustan estos tipos de objetos viejos que llamen la atención, que estén cerca de las personas. Dijo doña Beatriz, que también me explicó que algo se había quedado afuera del espejo y que al sellarlo y poner la protección de San Benito, esta cosa no había podido entrar de nuevo. ¿La niña que me espanta no pudo volver al espejo?, pregunté ingenuamente yo, aún con la idea de que aquello que me asustaba cada noche era una niña. No hay niña. Lo que hay aquí es todo menos humano. Toman la forma que ellos quieren. Niños, señores, viejitos, solo quieren provocar caos. Respondió doña Beatriz, que tomó el espejo y comenzó a quitar las cintas que cubrían el vidrio, así como la estampa de San Benito. Tendría que terminarse el trabajo en aquella misma noche, meter nuevamente aquella entidad en el espejo y sacarlo de ahí lo antes posible. Colocó más velas en la mesa y me pidió que esperara afuera si era posible. Cerró todas las puertas de la casa y en cada una de estas marcó un símbolo con un tipo de pintura, algo así como una protección para que aquella energía no escapara. Esperé afuera del apartamento 20, 30 y después 40 minutos. La puerta se abrió y doña Beatriz sudaba, la frente húmeda. Eran testigos de lo difícil que había sido para ella. En su regazo, el espejo, cubierto con algo parecido a periódico. Nos tenemos que deshacer de esto ya. Lo que había en tu casa no era cualquier cosa, me dijo ella, explicándome que era muy necesario cerrar el ritual en otro sitio y deshacerse del espejo. Me ofrecí acompañarla, pero ella se negó. Se veía cansada, agotada mentalmente. Aquella noche la vieja paz de mi hogar volvió. No fue sino hasta el siguiente día que doña Beatriz me llamó por teléfono. Hija, ten mucho cuidado con lo que compras. Lo que tenía el espejo era peor de lo que pensaba. Creí que se tendría que destruir el espejo,
pero es lo que la entidad quería. El trabajo ya está hecho. De lo demás yo me encargo, y tú no te preocupes que ya nada te va a molestar, me dijo la señora. Yo le di las gracias y le transferí el pago de sus servicios. Realmente después de aquello, en mi hogar no volvió a ocurrir nada malo. Pero ¿sabes algo? La sensación no fue la misma. El espacio que se sentía sin vida, sin paz, aunque nunca volvió a ocurrirme otra cosa, ni ninguna otra experiencia en aquel lugar. Yo en los meses siguientes me terminé mudando. No volví a sentirme completamente a gusto. Si les puedo aconsejar algo, comunidad, es que tengan mucho cuidado con lo que compran en sitios de segunda mano. Tú no sabes en qué lugar estuvo aquel objeto o para qué fue utilizado. Linda noche a todos. Comunidad, tengan mucho cuidado cuando se trata de comprar artículos antiguos. Creas o no en lo paranormal, la energía se almacena en lo que usamos día a día. Antes de continuar con un último relato, los invito a que se suscriban y compartan este video con alguien amante del horror. Me llamo Antonio Márquez y vivo en Guadalajara. Tengo actualmente 30 años y esto sucedió relativamente hace poco tiempo. Yo vivía en una colonia distinta a las de mis padres, pero intentaba estar en constante cercanía a ellos. Una costumbre que siempre he tenido con mi madre era la de acompañarla cada semana a uno de los tianguis más grandes de la zona. Ya era nuestra rutina, irnos a buena hora en la mañana a desayunar y después ayudarle a hacer sus compras de la semana, sus verduras y su fruta. Era una bonita costumbre la que nosotros teníamos. Recuerdo que en una ocasión pasamos cerca de esos puestos donde tenían infinidad de inciensos y una mesa con bolsas de cristal y pequeños muñecos que parecían duendes. Mi madre es muy católica, así que mientras criticaba lo feo de aquellas pequeñas figuras, le llamó la atención una virgen bastante grande que tenían al fondo, envuelta en plásticos, como si se la acabaran de traer. Aún con lo raro del lugar, mi madre preguntó su precio. 2,500 pesos, le dijo el vendedor. Me la acaban de traer, ceñito. Esta me la trajo un proveedor nuevo. Las hace en San Juan de los Lagos. Por el precio no va a encontrar una igual. Y bueno, aunque 2,500 suena un precio algo elevado, la verdad es que la figura medía más de 1 metro y los detalles de pintura eran bastante finos. Mi madre la miró un buen rato y sin decir nada más nos dijo que nos fuéramos, que un día compraría una igual. Yo por nostalgia o tristeza le dije: vamos mamá, te la compro, te adelanto tu cumpleaños, que es ya en 2 semanas. Ella se negó. Ya sabes cómo son todas las mamás, que no les gusta que gasten en ellas, pero la convencí. Apenas entró en mi auto y cuando la bajamos, lueguitito salió a acomodarla en su lugar, donde tenía ya varias figuras religiosas. Le tomó varias fotos y la presumió con mis tías, que también eran muy católicas. Yo me sentí muy bien del regalo que le había dado a mi madre. Regresé a mi hogar y lo que ocurrió días después, ustedes podrán decir que solo fue coincidencia, que estoy exagerando. Yo hoy en día sé que no, pero ustedes sabrán qué pensar. A los pocos días de llevar a la Virgen, mi madre me comentó bastante desconcertada que habían tenido que fumigar, ya que se les había llenado la casa de mosquitos y cucarachas, sin razón aparente. Así como también en 2 ocasiones encontró la sala llena de gusanos blancos de mosca, y eso nunca antes había pasado.
Mi madre estaba dedicada a su hogar y era muy fijada en la limpieza. Días después se tropezó en una escalera y tuvo un desgarre en un tendón. Mi padre perdió su empleo en el que llevaba más de 15 años, que solo por recortar personal. Y para acabar, su liquidación se la estaban reteniendo por alguna inconsistencia en su documentación. Para nada fue una buena semana. El día de cumpleaños de mi madre, tuve que llevar a Loki al veterinario, mi perro que había sido adoptado apenas un año atrás, y como la casa de mi madre quedaba cerca del veterinario, decidí irme con él a su casa. Era un perro muy tranquilo y educado. Llegué a la comida donde ya estaba mi demás familia, celebrando el cumpleaños de mi madre, y dejé a Loki en el patio de la casa para que no saliera a los demás lugares, ya que mi madre era muy de perros ni de cuidar mascotas. Pero desde que pusimos un pie en la casa, Loki parecía nervioso. Miraba a todos lados y se jaloneaba de su cadena como si estuviera desesperado, cosa que nunca antes había pasado. Pero bueno, comida familiar continuó. Los niños jugando abrieron por error la puerta del patio y Loki salió despavorido hacia la sala donde mi madre tenía su altar. Al ver esto, no me paré para salir corriendo antes de que Loki llegara a romper algo o tirar alguna vela. Al llegar a la sala, sus ladridos llamaron mi atención. Parecía furioso. Estaba de frente ladrándole a la Virgen. No me dio suficiente tiempo para detener a mi perro antes de que se encimara la figura. Esta se inclinó hasta caer al suelo y romperse en varios pedazos. El sonido fue bastante fuerte. Salí al patio y amarré a Loki para después regresar y recoger los restos de la figura. Pero algo llamó mi atención. Primero un olor nauseabundo y después una pequeña caja de madera incrustada, justo en la figura de yeso, con un pedazo de la misma figura rota. Abrí la pequeña caja y encontré una bolsa con una sustancia viscosa, así como también 2 patas de lo que parecía un pato, amarradas con un listón rojo y en estado de putrefacción, varios clavos oxidados por la misma humedad y unas ramas de alguna planta que no sabría identificar. Mientras veía la pequeña caja oculta en el interior de la Virgen, la voz de mi madre me hizo voltear. Creo que no fue necesario explicar nada, ni decir nada. Ella misma me ayudó a recoger. Metimos todo en bolsas negras y lo sacamos inmediatamente de la casa, sin decir qué era lo que había pasado a los demás invitados. Al terminar la comida, hablé con mi madre de lo sucedido. No eran conclusiones, pero claramente la figura de la Virgen estaba trabajada. Aquella caja era parte de un trabajo de magia negra, y crean o no, nosotros fuimos afectados por ellos. Tiramos a la basura los restos de aquella Virgen, y mi madre pidió a un padre para poder bendecir la casa. Extrañamente, todo volvió a la normalidad. Ninguna racha de mala suerte o de enfermedad. Creas o no, la energía que estos trabajos manejan pueden llegar a afectar tu entorno. Tengan cuidado, porque en cualquier momento algo o alguien puede necesitar de tu ayuda. Gracias por escucharme, amigos.